Ya jóvenes, buenos días. Vamos a partir con la clase número 5 del curso. Retomando un poquito lo que vimos la clase anterior del miércoles, definimos lo que era la ley hidrostática para los fluidos en reposo, ¿cierto? Y llegamos a una conclusión súper importante, que es que el gradiente de presiones depende solamente de la masa específica del fluido que estamos analizando y de la relación o diferencia que existe entre la gravedad y la aceleración. ¿Ya? Ahora, si nosotros consideramos un fluido en el campo terrestre, digamos, ¿cierto? Y que está en reposo, al estar en reposo no hay aceleración. Por lo tanto, simplemente vamos a considerar que el gradiente de presiones depende de la masa específica y la aceleración de gravedad. ¿Ya? Por ende, como nosotros no tenemos componentes de la aceleración de gravedad en el plano horizontal, ¿cierto? En el eje X o en el eje Y, si es que consideramos que el eje Z es el vertical, vamos a tener que no existen variaciones de presión en el plano horizontal. O sea, no vamos a tener variación de presiones en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Eh, Eso es súper relevante porque, como lo vimos anteriormente, nos lleva a concluir que la variación en las presiones solamente depende de la profundidad. ¿Ya? No sé si recordarán que nosotros vimos que en el caso, por ejemplo, de un embalse, con la gran masa de agua que se acumula gracias al muro, ¿cierto? A la presa, que es la que retiene esta cantidad de agua, no va a depender el valor de la presión de toda el agua que esté acumulada hacia arriba. O sea, puede acumular una masa gigantesca de agua, aguas arriba del cerro, digamos. Lo relevante, ¿cierto? Y la influencia que ejerce la presión sobre el muro es lo que está inmediatamente en contacto con él y depende directamente de la profundidad, no de la cantidad que esté acumulada hacia aguas arriba en el río, ¿cierto? En los cerros, solamente a la profundidad. Entonces nosotros ya sabemos que la profundidad, mirada obviamente, al hablar de profundidad lo estamos mirando desde la superficie libre del agua. Cuando hablamos de altura lo hablamos desde la base, ¿cierto? A medida que más nos vayamos profundizando, mayor va a ser el valor de la presión. ¿Ya? Mayor presión va a sentirse, eso. De hecho, ustedes, me imagino que los que naden, ¿cierto? Cuando están en una piscina, cuando empiezan a sumergirse, se dan cuenta que empiezan a doler el oído y empieza a sentirse de una forma extraña. Y eso es porque está aumentando la presión que está ejerciendo el agua sobre su cuerpo. Lo contrario que pasa cuando uno sube a la altura, ¿cierto? Cuando va a puntos altos, ¿cierto? Al cerro, a puntos más extremos, Calama, no sé, La Paz, Cusco. eh, Se siente lo contrario, ¿ya? Disminuye la presión atmosférica en ese caso. Entonces, por ende, se siente diferente la sensación, produce mareo, etc. Em, Luego, definimos en este caso la integral, ¿cierto? Analizamos esta integral definida pensando en, en este caso en una variación de altura entre dos puntos, ¿cierto? Un punto inicial y un punto final. Y podemos deducir una ecuación que me permite tener una relación directa para poder determinar la presión en cualquier punto con respecto a la diferencia de alturas, ¿ya? Que es lo que podemos ver acá. Tenemos que la cota inicial más la presión en ese punto, ¿cierto? Por la masa, el peso específico, dividido el peso específico es igual a la cota en este nuevo punto más la presión en este nuevo punto dividido el peso específico. O sea, esa suma es constante. O sea, tenemos ahí una relación directa entre la posición y el valor de la presión. Si nosotros analizamos en este caso en un fluido, en agua, por ejemplo, si estamos sumergidos en la piscina, espérense un poquito que no había activado la pizarra, denme un segundo para poder dibujar esto.
nosotros estamos en la piscina sumergidos, ¿cierto? Tenemos aquí nuestro nivel de agua. Y necesitamos determinar cuánto es la presión en este punto, que está a una profundidad, en este caso h, con respecto a la superficie libre. Nosotros vamos a indicar que la presión inicial, dividido el peso específico, más la cota inicial, es igual a la presión final, que le vamos a poner peso 1, dividido el peso específico, más Z1. Lo cual nosotros decimos que es constante. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la presión inicial, o en este punto mejor, acá, ¿a qué es igual? En ese punto, La en la, presión atmosférica. a la presión atmosférica, ¿cierto? Es igual a la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica local, porque depende de donde esté, en este caso, la piscina. ¿Ya? Si está en el Cusco, esa presión atmosférica es distinta a si está a nivel del mar. Mientras que la presión acá va a ser el dato que no conocemos, ¿cierto? Y como cota inicial, en este punto, podemos tomarlo como referencia o datum. ¿Cierto? Por tanto, podemos decir que ese es el 0. Mientras que acá, el Z1, la cota Z1, ¿cierto? Nosotros sabemos que está a una profundidad h por debajo de la superficie libre. Por tanto, podríamos tomarlo con respecto a la referencia y decir que el valor, ¿cierto?, de esa profundidad es h. Por lo tanto, podemos determinar la presión en el punto 1 que estamos analizando como la presión inicial más el diferencial de las cotas. Ahora estamos viendo cota, entonces me faltó algo acá que había que agregar, que era que en estricto rigor, el Z0, si estamos considerando que la referencia hasta la superficie libre, es menos h. ¿Ya? Por lo tanto, la presión 1, comprenderán ustedes, ¿cierto? Me faltaba el peso específico acompañando la presión 1, es igual a la presión 0 más h en este caso. ¿Cierto? O sea, va a ser igual la presión 1 a la presión atmosférica más h. Don Alberto, apague su cámara, se ve que está. Alguien que le avise, por favor. Ya. Entonces, aquí nosotros vamos a revisar a continuación la diferencia que existe entre presión absoluta y presión relativa. ¿Ya? Nosotros aquí estamos trabajando con presión absoluta. Estamos considerando la presión atmosférica más la presión relativa. En este caso lo voy a escribir acá arriba. La presión 1 dijimos que era igual a la presión atmosférica más la profundidad a la que está ubicado. Si nosotros consideramos la presión relativa, como lo dice su nombre, es la presión por sobre la presión atmosférica local. ¿Ya? Por lo tanto, ese valor de presión atmosférica sería 0. Nosotros generalmente vamos a trabajar con presiones relativas, porque así vamos a eliminar este término de presión atmosférica. ¿Ya? Siempre y cuando estemos trabajando, lógicamente, en el mismo lugar, ¿cierto? Y tengamos un diferencial de alturas que no sea relevante. Porque, lógicamente, si nosotros consideramos un nivel de altura o de profundidad, ¿cierto? De metros, la diferencia que va a ejercer la presión atmosférica, o sea, si yo estoy parado a nivel del mar o estoy en un cerro a 100 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica prácticamente no varía. ¿Ya? Y eso se debe al bajo peso específico que tiene el aire.
Por lo tanto, nosotros generalmente vamos a considerar la presión atmosférica como cero, ¿ya? A menos que digamos lo contrario. Por lo tanto, la presión 1 va a ser peso específico por altura o profundidad. Recuerden que estamos viéndolo desde la superficie libre. Por lo tanto, ese va a ser el valor de la presión. Eso viéndolo lógicamente desde el plano vertical, ¿ya? Esta variación en la altura para determinar el cambio en la presión es con respecto a la profundidad. Entonces vemos, por ejemplo, aquí tenemos varios fluidos. Supongamos que tenemos un recipiente donde nosotros podemos meter varios fluidos, que en este caso tenemos 5, con masas específicas distintas, en el cual tenemos, ¿cierto? Eh, Más abajo tenemos el mercurio, ¿ya? Con una densidad específica, masa específica ρ sub m, glicerina, ρ sub g, agua, ρ sub w, aceite, ρ sub o, y alguna presión conocida P sub 1, que se está ejerciendo sobre el fluido superior, ¿no? Y podríamos pensar, no sé, que a lo mejor puede ser la presión del aire, presión atmosférica. Entonces lo que indica este ejercicio aquí es estimar la variación total de la presión, la variación P sub 5 menos P sub 1 de esta columna de fluidos, ¿cierto? Y la presión en el fondo, P sub 5, que aparece en la figura, ¿ya? Esas son las dos cosas que plantea el problema. Entonces nosotros tenemos acá la presión 1, que se encuentra en el nivel Z, Z1, ¿cierto? Luego tenemos aceite, que esa columna de aceite está ejerciendo una cierta presión 2, ¿cierto? Sobre el agua, en la interfaz que hay entre el aceite y el agua. Por lo tanto, va aumentando la presión. Partimos con una presión 1, luego tenemos una presión ejercida por el aceite, ¿cierto? Por lo tanto, en el punto 2 vamos a tener presión 1 más presión de aceite. Si vamos al punto 3, que es la interfaz entre el agua y la glicerina, vamos a tener además una presión, ¿cierto? Una columna de presión debido al agua, que se va a sumar a la presión anterior, porque recuerden que la presión se va transmitiendo entre las moléculas. Una molécula, acción y reacción, una molécula genera una fuerza sobre la otra que por sobre su área, ¿cierto? Está ejerciendo esta presión, por lo tanto se va transmitiendo la presión a medida que me voy profundizando. Lo único que va cambiando acá son las densidades o masa específica, perdón, de los fluidos, ¿cierto? Los distintos líquidos que tengo acá. Por lo tanto, tengo que irlo analizando lámina por lámina, por así decirlo, del fluido. ¿Hasta acá todo bien? Sí, profesor. Sí, profe. Entonces, si nosotros lo que estamos solicitando acá es la variación de la presión P sub 5, P sub menos la presión 1, vamos viendo lo que estaba diciendo recién con palabras. Tenemos que la presión 1, ¿cierto? Vamos a correr esto un poquito a la izquierda. Es igual a la presión en 1. Una presión conocida. La presión en 2, dijimos que iba a ser la masa específica del fluido 2, ¿cierto? Por el diferencial de las cotas. O sea, va a ser igual a menos la masa específica del aceite por la gravedad. Recuerden que esto es el peso específico, ¿cierto? Del aceite en este caso. Y el peso específico es masa específica por gravedad. Por Z2 menos Z1. Y el valor es negativo porque lo que vimos recién nosotros, po. Si tomamos como referencia el Z1, ¿cierto? Z2 menos Z1 es menos esa altura. ¿Ya? Como lo vimos recién en lo que expliqué anteriormente. La presión en 3 va a ser igual a menos la masa específica del agua por gravedad por Z3 menos Z2.
la presión en 4 es igual a menos la masa específica de la glicerina por la gravedad por Z4 menos Z3. Y finalmente la presión 5, estamos viendo aquí la presión de cada uno que está ejerciendo cada uno de esos fluidos. No estamos calculando la presión total, es lo que aporta cada uno de esos fluidos. Esas son estas presiones. La presión 5 va a ser menos la masa específica del mercurio. En realidad tendría que ser aquí una M mayúscula. Por la gravedad por Z5 menos Z4. Por lo tanto, la presión la presión 5 menos la presión 1, ¿cierto? Va a ser igual a la sumatoria de todas esas presiones. Porque la presión 1 es la presión conocida que tenemos sobre todos los fluidos, ¿cierto? Está acá. La presión 2 es lo que aporta, lo que nosotros calculamos, determinamos acá, es solamente lo que aporta el aceite en el punto 2, ¿cierto? Es el peso específico del aceite por la profundidad desde 1 hasta 2. Y así lo fuimos viendo para el resto de los fluidos, para el agua. Calculamos la presión que está ejerciendo el agua en el punto 3, que es el peso específico del agua, ¿cierto? Por la altura que hay entre el punto 2, o profundidad, mejor dicho, entre el punto 2 y el punto 3. Por lo tanto, la diferencia de presiones que hay entre el punto 5 y el punto 1 va a ser la sumatoria de todas estas presiones. De P2 más P3 más P4 más P5. ¿Ya? Menos rho sub 0 G, Z2 menos Z1, menos la masa específica del agua, por gravedad Z3 menos Z2, menos la masa específica de la glicerina, por la gravedad Z4 menos Z3, menos la masa específica del mercurio, gravedad, lo voy a escribir aquí abajito, Z5 menos Z4. Insisto, son negativos porque, según la referencia que estoy utilizando, Z5 menos Z4 va a ser menos esa profundidad, ¿cierto? Y ahí se van a cancelar los negativos y va a quedar todo positivo. Y lo segundo que me preguntaba, esa es la diferencia de presiones, o sea, este es el aporte en presión que solamente generan los fluidos, los líquidos que tenemos acá, no la presión conocida P1. Por eso es la diferencia entre las presiones. Y lo segundo que pregunta finalmente, ¿cuál es la presión P5 que aparece en la figura? Entonces, de acuerdo a esto, ¿cuál sería la presión en el punto 5, la presión total en el punto 5? ¿De todas las otras presiones? ¿Cómo, perdón, Blanco? Sería la suma de todas las presiones que se ejercen sobre la presión 5. Exacto. ¿Y cómo sería eso utilizando los datos que están ahí? Eh, eh, Sería el rho de cada elemento por la gravedad y todo esto sumado, ¿o no? O sea, claro, aquí nosotros tenemos el diferencial, ¿por cierto? Entonces, para calcular la presión 5, sería lo mismo que ya tenemos, pero estamos sumando la presión 1 nomás. ¿Ya? Por lo tanto, a todo lo que nosotros tenemos acá, le pasamos sumando la presión 1. Y tendríamos el resultado para la presión 5. Lo que quiero que aquí quede claro es que, como pueden ver, a medida que van profundizando, la presión va aumentando, ¿cierto? Conforme aumenta la profundidad. Y en este caso particular, hay que tener la salvedad y el cuidado de que la presión va a ir aumentando, pero que los fluidos van cambiando. Por tanto, hay que analizarlo tramo por tramo. En caso si todo esto fuera agua,
sería simplemente, ¿cierto?, considerar, si todo fuera agua, consideraríamos solamente el aporte del agua, pero cambiaría los puntos, ¿cierto?, que estoy considerando para determinar la profundidad. En este caso, si todo fuera agua, sería entre Z5 y Z1. Y eso sería toda la columna de agua. ¿Queda claro? Profesor, ¿Sí? si en vez de la presión en 5 me hubieran preguntado la presión en 4, sería lo mismo, pero la sumatoria no contemplaría la presión 5, ¿verdad? Claro, no consideraría en este caso el mercurio. O sea, en este punto 5, nosotros estamos considerando la columna de mercurio, la columna de glicerina, la columna de agua, la columna de aceite y la presión que conocemos, que supongamos es la presión atmosférica. Pero si me la piden en 4, sería menos la de mercurio. La de mercurio no está actuando. Sería solamente glicerina, agua, aceite, más la presión 1 conocida. Esa sería la presión en 4. Y simplemente ir cancelando acá los valores que no están aportando al aumento en la presión. ¿Ya? Eso es lo que quería, esto es súper sencillo, pero quería que tuvieran claro el tema del aporte de cada uno de los fluidos. En este caso tenemos distintos fluidos, ¿ya? Y cada uno está aportando de manera distinta la presión. Digamos, va cambiando la linealidad del aumento en la presión, porque es lineal, ¿cierto? Porque depende solamente de H. Va cambiando la pendiente, por así decirlo, de la linealidad, porque cada uno aporta con su peso específico, ¿ya? Son todos distintos. Llevado la ley hidrostática a los gases ideales, tenemos que, vamos a reemplazar simplemente el valor de la masa específica, ¿cierto? Que en este caso, utilizando la ecuación de estado, recuerden que la masa específica es igual a la presión dividido la constante por la temperatura, ¿ya? Y reordenando las variables, tenemos una integración que nos va a llevar a una ecuación un poquito más complicada que para el caso del agua, ¿ya? O para el caso de los líquidos, mejor dicho, ¿ya? Porque ahora vamos a tener la posibilidad que esto varíe. De partida ya tenemos la presión como en el denominador de la integración, ¿cierto? Y tenemos también la temperatura como una variable, en el caso que existan variaciones de temperatura en el gas, con respecto a la ubicación en el eje vertical, ¿cierto? O sea, por ejemplo, ustedes podrían inmediatamente pensar que la temperatura va a cambiar en la atmósfera a medida que estemos en distintas ubicaciones, ¿cierto? Mientras más alto es posible que cambie la temperatura. Entonces, si nosotros consideramos una aproximación donde decimos que la atmósfera es isotérmica, ¿cierto? Podemos llegar a una buena aproximación de la presión en cualquier punto de la atmósfera que queda representada por esta ecuación. Aquí ya se integró, se determinó los valores y finalmente podemos decir que la presión en cualquier punto de la atmósfera va a ser igual a esta expresión, ¿ya? Con una diferencia que ya en la troposfera, ¿cierto? La temperatura efectivamente sufre variaciones con respecto a el punto donde esté, con respecto a la altura. Entonces ahí puedo llevarlo a una ecuación más general, ¿cierto? Para poder determinar la presión en cualquier punto de la atmósfera. En este caso, la troposfera. Tenemos los valores que son constantes, ¿cierto? La temperatura inicial, el gradiente térmico. En este caso, esta constante que se genera, o este valor que se genera para el caso del aire, ¿ya? Valor constante, y el valor de R. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos unas ecuaciones generales para poder analizar la presión en cualquier punto de la atmósfera. ¿Bien? Les dejo este ejercicio planteado para que lo puedan desarrollar ustedes, donde me entrega una presión, el valor de la presión atmosférica que yo les comentaba en la clase anterior, ¿cierto? Que son 101.300, 101.310, 101.350, 101.394 pascales, la presión atmosférica a nivel del mar. Depende netamente de la
de la bibliografía que estén utilizando. ¿Ya? Hay distintos valores, pero todos rondan más o menos lo mismo y nos genera grandes modificaciones en el resultado. ¿Ya? Por tanto, pide calcular la presión estándar a una altura de 5.000 metros. ¿Ya? Ahora, se lo plantea de dos formas. A través de la hipótesis de que la atmósfera es isoterma, ¿ya? Que tenemos la ecuación nosotros que habíamos determinado a partir de que la temperatura fuera constante, y la fórmula exacta, que es la que va a variar dependiendo de la posición. ¿Ya? En este caso hay que hacer un diferencial entre ambos valores para determinar si es adecuado pensar en este caso que podemos considerar la atmósfera como una isoterma. Aquí tenemos nosotros una gráfica de cómo varía la Profe, distribución. Sí, diga. ¿el V qué significaba en la ecuación anterior? Este es el gradiente térmico, Ah, ya, 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 ya. valor constante. Aquí tenemos en este caso nosotros dos gráficos que muestran la variación de la presión y la variación de la temperatura con respecto a la altitud, ¿ya? Desde el nivel del mar. Entonces tenemos el eje Y, en este caso que muestra la altitud, ¿cierto? Está en kilómetros, y muestra cómo la temperatura tiene variaciones lineales con respecto a la altura. En el caso entre el nivel del mar, ¿cierto? Y los primeros 11 kilómetros, que es la troposfera, ¿cierto? Tenemos un aumento lineal, o una disminución, mejor dicho, lineal de la temperatura en función de cómo aumenta la altitud. ¿Ya? O sea, a 11 kilómetros de altura nosotros estamos llegando a una temperatura de menos 55 grados Celsius más o menos, partiendo de la condición que a nivel del mar está 15 grados Celsius. Entre los 10 y los 20 kilómetros se mantiene constante, por lo tanto ahí sí podemos considerar que es alrededor de 56, menos 56,5 grados Celsius, o sea que es isoterma, ¿ya? Isotérmica, el diferencial en la atmósfera en esa altitud. Y finalmente otros tipos de comportamientos que se van dando a medida que voy aumentando. Fíjense que desde ese punto, desde los 20.000 metros, ya la temperatura aumenta y aumenta, ¿cierto? Hasta llegar a los 0 grados Celsius más o menos. Y en cuanto al comportamiento de la presión, tenemos que la presión a nivel del mar es 101.300 y tantos pascales, ¿cierto? Y la presión va disminuyendo de manera lineal, perdón, no de manera lineal, va disminuyendo, ¿cierto? Con esta forma, donde lo que es lineal es en la disminución de la temperatura. Por lo tanto, este es el comportamiento que va teniendo la presión a medida que voy aumentando. En general, en los sistemas, tanto en los sistemas sanitarios, en lo que es agua potable, en todo lo que se necesita la medición de presión, ¿cierto? Cuando estamos trabajando nosotros con fluido, utilizamos distintos tipos de instrumentos que nos piden determinar el valor o la presión, ¿cierto? Dependiendo de qué sea la información que nosotros requerimos. Y hay distintos tipos de instrumentos. Tenemos por un lado, por ejemplo, los barómetros, que los barómetros determinan la presión absoluta. ¿Ya? Y como yo les comentaba anteriormente, la presión absoluta tiene que ver con la presión o la suma de la presión atmosférica local, porque la presión atmosférica local en la playa es distinta a la presión atmosférica que tienen ustedes acá. Hay muy poca variación, pero es distinta. Esa es la diferencia que yo hago cuando hablo de presión absoluta local o presión absoluta, como tal. ¿Ya? Ahora nosotros siempre generalmente lo vamos a llamar presión absoluta, pero quiero que entiendan la diferencia respecto a que la presión atmosférica varía dependiendo de la ubicación. En este caso, el barómetro mide la presión absoluta, ¿cierto? Local, que va a ser la presión atmosférica más la presión eh, manométrica, ¿ya? Y tenemos los manómetros, que tenemos varios tipos de manómetros.
donde lo más común y más sencillos de comprar, digamos, porque son los más baratos, son los estándar, que estos manómetros lo que hacen es que miden la presión relativa solamente. O sea, en este caso, estos manómetros están calibrados para que el cero sea la presión atmosférica. ¿Ya? El cero de este aparatito está midiendo la presión atmosférica. Por lo tanto, si nosotros estamos midiendo, en este caso los barómetros generalmente están en unidades de bar y PSI, ¿ya? Por eso aquí en esta foto, por ejemplo, tiene unas líneas que son negras y unas mediciones negras y otras que son rojas. ¿Ya? En rojo están los bar y en negro están los PSI. Son unidades distintas nomás de medición de la presión, pero todo es lo mismo. Están, como yo le decía, los pascales, ¿cierto? Los metros columna de agua, etc. Y en este caso, cuando se realiza una medición, generalmente estos aparatitos de glicerina se utilizan, que tienen glicerina al interior, se utilizan para medir la presión, por ejemplo, de una red de agua. ¿Ya? Una red pueden ponerlo en una llave de jardín, por ejemplo, y medir con qué presión está entrando el agua a sus casas. ¿Ya? Y tenemos finalmente los transductores de presión o sensores de presión, que estos generalmente se utilizan en la hidrometría para la instalación de estaciones fluviométricas. ¿Ya? Eh, eso se ve más en hidráulica, pero supongamos que ustedes, por ejemplo, tienen un río, aquí tienen el lecho del río, y aquí tienen la superficie libre del agua. Entonces este aparatito lo que sirve es que se instala en el terreno, ¿cierto? En alguna parte, se instala una estación. Y esta estación dentro, en su interior, tiene un aparato que se llama data logger. Y ese aparatito está conectado mediante un cable a un sensor de presión. Y lo que hace el sensor de presión es que mide la profundidad del nivel de agua. ¿Cómo? Porque el aparatito, este sensor de presión, está midiendo la presión en el punto. Obviamente, esto no queda instalado de manera librada dentro del río, o sea, queda empotrado, queda protegido con con una camisa, ¿ya? Se le llama una camisa en este caso a un tubo de fierro galvanizado, ¿ya? Para que lo proteja. Por lo tanto, lo que está midiendo el sensor es la presión. Pero como nosotros tenemos agua sobre esto, podemos hacer la inversa, ¿cierto? Recuerden que la presión es igual al peso específico por altura. Por lo tanto, podemos calcular, gracias a la altura, o sea, perdón, podemos calcular la profundidad del nivel de agua gracias a la presión dividido el peso específico. Entonces a mí lo que me interesa aquí son los cambios en el río, ¿cierto? Porque el río va cambiando constantemente. Cada vez puede traer más caudal, menos caudal, y al traer más caudal o menos caudal, va a aumentar o disminuir la profundidad del río. Entonces, si hay más caudal, si llueve mucho, por ejemplo, el nivel del río va a aumentar. Y si aumenta, va a aumentar la presión en el sensor. Y al aumentar la presión, inmediatamente yo puedo determinar cuánto es el aumento de la profundidad. Y la gracia es que este aparato, el data logger, no recuerdo si es con 2G, va registrando esos cambios cada cierta variación de tiempo. Segundos, por ejemplo. Entonces, con eso yo puedo tener el conocimiento de cada cuántos segundos, perdón, de cuánto son los valores de profundidad cada 5 segundos, por ejemplo. Y puedo hacer una relación matemática entre el caudal y la profundidad. Puedo determinar una función que me entregue el valor del caudal en función de la profundidad del río. Por lo tanto, yo puedo conocer el caudal que tiene el río cada 5 segundos. ¿Se entiende eso? Por eso es para hidrometría. Sí, Yo con profe. eso, es una estación fluviométrica. Yo puedo conocer el caudal del río cada 5 segundos, cada 10 segundos, cada 2 segundos incluso puede tomar datos. ¿Ya? Y esa información súper relevante, por ejemplo, para
las empresas que quieran hacer centrales hidroeléctricas, por ejemplo. ¿Estamos? Entonces, para eso sirven los sensores de presiones, son re útiles para lo que es hidrometría. No recuerdo en qué año, pero hace muchos años atrás, un italiano, Torricelli, hizo un experimento que más o menos va en relación con lo que nosotros acabamos de ver acá. Y él, esto seguramente ustedes ya lo han visto, él probó, instaló una fuente con mercurio y llenó un tubo, ¿cierto? Un tubo cilíndrico cerrado en la parte superior, lo llenó de mercurio. ¿Ya? Y lo que hizo fue, digamos, no creo que haya sido así, pero lo voy a plantear como podría hacerlo yo, lo gira rápidamente y lo sumerge en el mercurio, en el mercurio que está en esta fuente. Este tubo estaba inicialmente lleno de mercurio, pero de alguna manera lo pudo sumergir en esta fuente, que ya estaba llena de mercurio también, y se dio cuenta que el fluido empezó a descender. Descendió el mercurio hasta que llegó a un punto en que ya no se movió más. ¿Ya? Lógicamente, si él este tubo lo pudo sumergir rápidamente en el mercurio, impidiendo que se incorporaran burbujas de aire. O sea, aquí hay dos razones por las que él, o una razón por la que él utilizó mercurio, ¿cierto? Que es por el peso específico que tiene. Es tan alto el peso específico que el aire, si ustedes hacen el ejercicio, ¿cierto?, imaginario de que si utilizaran agua, seguramente les sería súper difícil hacer este experimento porque se le metería aire al tubo, ¿cierto? Pero en este caso, como es tan denso el mercurio, no permitió la incorporación de burbujas de aire. Por lo tanto, el mercurio aquí empezó a descender hasta que se generó un vacío acá. O sea, la presión en el interior, acá en esta sección donde no hay mercurio, en la parte superior del tubo, la presión es cero. Ahora, la pregunta es, ¿por qué quedó una columna de mercurio dentro del tubo? Entonces yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué quedó esa columna de mercurio dentro del tubo? ¿Qué me responderían? ¿A alguien se le ocurre? Esta columna de mercurio que está dentro del tubo tiene un peso específico. Hay masa de mercurio dentro de ese tubo. Y esa masa de mercurio está ejerciendo un peso, ¿cierto? Y ese peso está ejerciendo una presión. Por lo tanto, toda esta columna de mercurio, que está por sobre la superficie libre del mercurio dentro de la fuente, ¿cierto? Toda esa masa de mercurio está ejerciendo una presión que se está igualando ¿con qué? ¿Con la atmosférica? Con la presión atmosférica. O sea, la presión del que está ejerciendo el mercurio, esa columna de mercurio dentro del tubo, ¿cierto? Se está igualando a la presión atmosférica. Y como yo les dije en la clase anterior y al inicio de esta clase, la presión en el plano horizontal es constante. O sea, si yo analizo un plano horizontal, por ejemplo, en este punto, la presión exactamente en todos esos puntos es la misma. ¿Cierto? Por lo tanto, yo podría decir que toda la columna de mercurio que está por sobre ese Z0, que sería esta, va a ser igual a toda la presión que se está ejerciendo
o la atmósfera, más esa columna de mercurio. ¿Cierto? Pero ahí, como yo doy esta conclusión de que en un eje horizontal, en el plano horizontal, las presiones son siempre constantes, yo puedo ubicarme una mejor referencia, tal que me simplifique el cálculo. Entonces yo digo, perfecto, lo que él hizo, ya conociendo la ley hidrostática igual que ustedes, él dijo, yo voy a medir la altura del mercurio con respecto a esta referencia, que es la superficie libre del mercurio en la fuente. ¿Por qué? Porque en ese punto yo solo tengo presión atmosférica. Mientras que dentro del tubo yo conozco cuál es la columna de mercurio que hay en ese punto. Es SH, que está por sobre ese punto. Entonces con eso se simplifica bastante el problema para poder determinar una relación entre la presión atmosférica y el mercurio. Puede ser peso específico sub M o sub Hg, es lo mismo, ¿eh? Lo mismo como lo quieran, la nomenclatura que utilicen, por esa columna de mercurio. Ahora él observó lógicamente, porque eso sí lo podía medir, supongamos que este tubo estaba graduado, y a él le dio, a nivel del mar, que esa altura fueron en este caso 76 milímetros de mercurio. Por lo tanto, la presión atmosférica va a ser igual al peso específico del mercurio, que es 133.100 newton por metro cubo, por la columna de mercurio. Que en este caso va a ser los 76 milímetros dividido 1000, ¿cierto? Y con eso nos va a dar en metros, para mezclar peras con peras, manzanas con manzanas. Por lo tanto, la presión atmosférica hay algo que no me da bien aquí. Está mal ese dato según yo. A ver. Perdón, 760 milímetros, por eso no me da bien. Son 76 centímetros aquí. Esto estaba mal. Este lo vamos a correr. 760 centímetros. O sea, 0,76 metros. Ahí sí. Por tanto, la presión atmosférica me da un valor de 101.350 pascales. Newton por metro cuadrado, o lo mismo que pascal. Entonces con eso él pudo medir finalmente la presión atmosférica a nivel del mar. Ahora plantéense el problema de que esto fuese agua. ¿Qué altura alcanzaría dentro del tubo el agua a nivel del mar? ¿Cómo lo calculo? ¿Alguno? Si ya sabemos que la presión atmosférica es igual al peso específico por la altura, es simplemente reemplazar el peso específico. Y ahora vamos a utilizar el peso específico del agua. Por lo tanto, sería presión atmosférica dividido
peso específico. Sería 101.350 pascales dividido. ¿Cuánto es el peso específico del agua? Eran 1000 kilogramos por metro cúbico. Eso es la masa específica. Ah, vale. El peso específico es masa específica por gravedad. Por lo tanto, eso serían los 1000 kilogramos por metro cubo, que dice bien blanco, por 9,81 metros segundo al cuadrado. O sea, son 9.810 newton por metro cubo. Por lo tanto, la altura que alcanzaría el agua, lo voy a calcular para dar el valor exacto, 101.350 dividido 9.810. 10,33 metros columna de agua. ¿Se acuerdan que yo en la clase anterior les dije que la presión podía medirse también en unidades de metros columna de agua, de metros de agua? Si hicieran, o Torricelli hubiese hecho este experimento con agua, o ustedes lo hicieran, necesitarían un tubo de 10,33 metros. Y eso es lógico, porque es distinto en este caso, o mucho más grande que la columna de mercurio, porque tiene menor peso específico. Por lo tanto, en alcanzar la masa, el peso suficiente para generar una presión que se equipare con la presión atmosférica, va a tener que ser una columna mayor, un volumen mayor va a tener que utilizar. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la columna de agua, en este experimento sería de 10,33 metros columna de agua. Entonces, ahí nosotros ya tenemos una relación importante también. Podemos relacionar la presión con altura, con metros, como altura como si fuese agua, con metros columna de agua. Una atmósfera, que es igual a 101.350 pascales, es igual a 10,33 metros columna de agua. Y ese dato lo van a utilizar siempre. ¿Ya? El manómetro, entonces, como yo les decía, sirve para poder medir la presión relativa, ¿ya? Presión relativa porque es relativa a la presión atmosférica. Ahora, el manómetro no necesariamente tiene la forma la forma de este relojito, ¿cierto?, que va mostrando la presión relativa, sino que también puede ser, o se utilizan los manómetros en U, ya que es el caso que tenemos acá, donde en ese caso hay un instrumento en forma de U que tiene un fluido, que en este caso es ese fluido gris que se ve ahí, ¿cierto?, con una cierta densidad, y que está en equilibrio inicialmente, cuando no se está midiendo ninguna presión, está en equilibrio a la atmósfera, ¿ya? Si no existiese en este caso este cilindro, que puede ser un cilindro con algún gas, por ejemplo, si no estuviese conectado, estarían ambas puntos superiores, ¿cierto?, en esta U, estarían a la atmósfera. Por lo tanto, este fluido gris, que tiene una densidad X, no importa, estaría en equilibrio, ¿cierto? La altura en ambas columnas sería exactamente la misma. Pero una vez yo conecto este cilindro que está a una presión, con una cierta presión interna, que es la que yo quiero medir, esa presión interna que tiene este cilindro, que puede ser, por ejemplo, un gas, piensen en un cilindro de gas, tiene una cierta presión interna, yo conecto este manómetro en U, y lo que va a hacer el gas es desplazar el fluido con el que yo estoy realizando la medición. Supongamos que es mercurio, por ejemplo. Lo va a desplazar. Y esa diferencia de altura que voy a tener entre la condición final y la condición inicial me va a permitir determinar la presión al interior del cilindro. ¿Ya? ¿Cuál es el análisis o la metodología que tengo que hacer para determinar la presión? Son solamente sumatorias. Tengo que considerar en este caso un punto horizontal, ¿cierto?,
donde esté el mismo fluido. O sea, en este caso puedo considerar el punto A', que si se fijan, estoy con algún punto intermedio en la columna de la izquierda de este fluido gris, ¿cierto? Y llego al punto de interfaz entre el gas y el fluido gris. Ese es un punto donde yo podría medirlo. Y de ahí para abajo podría medirlo en cualquier punto horizontal. El problema es que ahí se me va a generar que voy a tener que tener mayores consideraciones con respecto a, si utilizo por ejemplo aquí donde dice 0 milímetros, si utilizo ese punto, voy a tener que considerar el gas, la presión del cilindro de gas, ¿cierto? Más esa columna de mercurio que va a haber ahí, si es que fuese mercurio este líquido. Entonces es más complicado porque finalmente tengo que meter más datos. Siempre lo mejor es tratar de tomar como referencia algún punto de interfaz entre los fluidos, ¿ya? Y luego, simplemente, como yo les he dicho, ¿cierto? Ya, la presión en el plano horizontal es constante. Por lo tanto, puedo igualar esas presiones. Y puedo generar una relación que me va a permitir determinar cuál es la presión dentro del cilindro. Bajo la condición importantísima que estamos trabajando con fluido incompresible o con presiones no tan altas. Entonces, como les decía recién, es conveniente siempre utilizar un punto donde esté midiendo, ¿cierto? Un punto de referencia, ¿cierto? Que tenga el mismo fluido. Por ejemplo, aquí tenemos el caso 1, que si se fijan, el punto horizontal que estoy analizando es el contacto de la interfaz entre este fluido que está con densidad 1, ¿cierto? Y el fluido de densidad 2, justo en la interfaz entre ambos, y corta acá el fluido de densidad 2 en algún otro punto. Eso no hay problema. Fíjense acá en el caso de arriba, también la interfaz entre el fluido de densidad 2 y el de densidad 3, ¿cierto? Y corta en el otro lado en algún punto en la columna del fluido de densidad 3. Pero siempre un punto de medición tiene que estar en la interfaz de los dos fluidos. Cualquiera de estos tres puntos que ustedes midan les va a poder permitir medir las presiones de los puntos A y los puntos B. ¿Ya? Esto es un poquito lo que yo les explicaba adelante, ¿cierto? Lo que pasa con el agua, ¿ya? Si nosotros estuviésemos midiendo, por ejemplo, pudiésemos inventar un dispositivo que sea un cilindro con agua y lo podemos conectar al cilindro de gas, ¿ya? Entonces, en este caso, el agua, o no un cilindro de gas, pensemos en algo un poquito más real. En una matriz de agua potable. Pensemos en una tubería de agua potable que pasa por afuera de las casas y nosotros pudiésemos conectar, ¿cierto? Un dispositivo que se llama piezómetro, de hecho, y que ese tubo, de alguna forma, lo voy a dibujar mejor para que se entienda mejor. Supongamos que aquí nosotros tenemos una matriz de agua potable, ¿ya? Para conectarse a una matriz de agua potable, de las que están en las calles, se utiliza un instrumento que se llama un collarín, ¿ya? Que el collarín tiene esta forma y tiene una salida en la parte superior. Entonces, esto que va apernado acá, ¿ya? Se puede abrir y cerrar. Se abre, abraza la tubería, y se aperna. Luego se perfora por la parte superior y obviamente como la tubería está a presión, el agua va a empezar a salir. Entonces yo aquí instalo un piezómetro, que es un tubo vertical, y el agua que va a presión aquí en este punto va a empezar a subir. Va a alcanzar una cierta columna dentro de este instrumento que se llama piezómetro. Y esa altura, altura en estricto rigor porque lo estamos midiendo desde la tubería horizontal, ¿cierto? Nos va a entregar finalmente la presión, porque va a ser igual el peso específico del agua por la altura. Y con eso podemos conocer la presión dentro de la tubería. Esto generalmente se utiliza para la gente que realiza pruebas de bombeo, ¿ya? En este caso,
bueno, un buen detalle que olvidé es que acá está la presión atmosférica, porque esto está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la altura que va a alcanzar el agua, ¿cierto? Va a ser la presión dentro de la tubería menos la presión atmosférica dividido el peso específico. ¿Ya? Esto no es como el caso del experimento de Torricelli que estaba sellado al tubo. En este caso, este está abierto. ¿Ya? Por lo tanto, puedo medir cuál va a ser la columna de agua o viendo, observando, midiéndola con una regla, ¿cierto? Cuánto es la columna de agua, puedo determinar cuánto es la presión al interior de la tubería. ¿Dudas hasta acá? Profesor, ¿Sí? ¿cuánto es la altura más o menos de ese piezómetro? Porque, o sea, al imaginarme de abrir ese hoyo en la tubería, igual uno piensa que el agua va a salir, Muy alto. sí, muertos, o va, como que no se va a mantener en un nivel, por así decirlo. Mira, las redes de agua potable, por, por normativa, ya en los sectores urbanos, el agua que le llega a ustedes a las casas puede tener como mínimo 15 metros columna de agua de presión y como máximo 70 metros columna de agua de presión. ¿Ya? Eso quiere decir que si ustedes están midiendo dentro de una tubería la presión, instalan este piezómetro, la altura que puede alcanzar el agua dentro del piezómetro puede fluctuar entre 15 metros columna de agua y 70 metros columna de agua. O sea, tendrían un tubo de 70 metros. Ahora, por eso mismo es que la presión de las redes de agua potable no se mide con piezómetro, se mide con manómetro, con estos instrumentos que les mostré delante en la fotografía. ¿Ya? Ahora, como les digo, en el área sanitaria la presión se mide en metros columna de agua, pero eso recuerden que es en estricto rigor una unidad de presión. La presión es peso específico por columna. Por lo tanto, peso específico del agua, 1810 newton metro cubo, por, supongamos que son 15 metros, por 15 metros, eso me va a dar la presión en pascales. O sea, es una equivalencia. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo claro. Los metros columna de agua es una unidad de presión, pero ustedes me dirán, pero profesor, longitud, pero es una equivalencia a la presión. ¿Ya? Porque recuerden que el peso específico del agua es constante. Por lo tanto, para no trabajar con los 9.810 por 15, que en este caso me va a dar como 100.000 algo pascales, para no trabajar con pascales, es más fácil trabajar con metros columna de agua. Es simplemente eso. Veamos esto. Dice, la lectura de la presión manométrica en B se emplea para medir la presión en el punto A. ¿Ya? Fíjense que está fluyendo agua por la tubería. Si la presión en B es de 87 kilopascales, estime la presión en A en kilopascales. Suponga que todos los fluidos se encuentran a 20 grados Celsius. Ese es el esquema. Me está dando alturas, ¿cierto? Columnas de fluido. Y me está diciendo que determine cuál es la presión dentro de esta tubería que lleva un flujo de agua. En el cilindro B, ¿cierto? En este tanque B, hay aceite, ¿ya? Que tiene una cierta masa y peso específico, ¿ya? Que nos va a servir en este caso para el cálculo. Entonces me pide determinar cuál es la presión en A. De acuerdo a la tablita que tenemos ahí, el peso específico del agua es 9.790 newton por metro cubo. Recuerden lo que yo les decía, o sea, esto yo lo saqué del libro, no recuerdo cuál, me dice que es 9.790, pero nosotros vamos a utilizar como peso específico del agua 9.810 newton por metro al cubo. ¿Ya? Pero sí vamos a sacar aquí el dato del Profe, la aceite. pizarra. Perdón, gracias.
Vamos a utilizar nosotros como un peso específico del agua 9.810 litros por metro cubo. ¿Ya? Pero si vamos a sacar de aquí el del aceite, que me dice que es 9.016. Peso específico del aceite es 9.016 newton metro al cubo. ¿Ya? Por lo tanto, me está pidiendo que calculemos la presión en A. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular este ejercicio, este problema? ¿Cómo lo calculan? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Profe, habría que buscar como una presión entre las dos partes del tubo, una presión que sea como constante. Claro. Buscarse una referencia, ¿cierto? ¿Dónde Claro, podríamos hacer la referencia, por ejemplo? ¿Dónde lo haría usted? en, en los 4 centímetros, pues justo donde se tocan los dos fluidos. Pero ¿qué problema le podría generar eso? Mire, lo voy a dibujar aquí. Lo voy a hacer súper a la rápida. Ahí. ¿Ya? Tenemos que aquí hay un cambio de los fluidos, ¿cierto? Este mide 5 centímetros. De aquí a la base mide 4 centímetros. Aquí tenemos este fluido que lo voy a tratar de pintar ahí. Está acá, que eso mide la base, 11 centímetros. Y tenemos al eje, en este caso de este tanque, que mide 6 centímetros. Ahí. Usted me dice considerarlo aquí. Pero ¿qué problema le va a generar eso? Con la información que tiene disponible. No sé, se me ocurre algo del peso específico. No porque los pesos No específicos... sabría qué otro problema. Si usted utiliza esto, aquí está la presión en A, ¿cierto? Esa es la que queremos calcular. Y aquí tenemos la presión B que es conocida, que la presión B era, ¿cuánto? 87. 87 kilopascales. El problema se le va a generar que usted cuando haga el equilibrio de las presiones, porque efectivamente usted tiene razón, la presión en ese punto es igual a la presión en este punto. ¿Ya? Pero lo que usted no conoce es esa columna. No tiene ninguna referencia para poder determinar esa columna. Aunque sí podría conocerla porque tiene acá desde la base hacia arriba. Y sabe que esa mide 4 centímetros. No, sí podría realizarla ahí. Sí, sí podría. Está bien. Profe, Sí, puede desarrollarlo incluso de la base. Miren, aquí lo vamos a demostrar. Lo vamos a utilizar aquí de la base que en estricto rigor dentro del tubo. Dígame, ¿qué me hace? Ahí. profe, no, Sí. que era, ¿a cuál columna se refiere de que no se tiene el valor? Esta. Esta es la que pensé que no, pero sí se puede. Porque tenemos que a este punto tenemos una altura ahí de 4. ¿Se Pero necesitaría el diámetro de la cañería igual o no, profe? no, no necesito. No depende de eso. Así es que el 11 pensé que llegaba como hasta el suelo, por así decirlo, y el 4 centímetros era de la cañería hasta Lo voy a dibujar mejor. Aquí en no el se me dibujo. vayan, sí, no se me vayan a caer en eso. Fíjense que esto es a la base. O al eje. En estricto rigor esto debe ser al eje de la tubería. Ahí. El dibujo no es claro. En una parte llega a la base y en otra llega a la parte superior. Pero no. No es tan preciso, tan exigente el ejercicio. Ya digamos que llegan al mismo punto. Entonces, sí, efectivamente, como bien plantea el compañero, sí, sí se puede, porque tengo aquí los 11 centímetros, pero sé que desde este punto, ¿cierto? Que va a ser mi referencia, tengo que son 4 centímetros hacia abajo, que son conocidos. Por lo tanto, ya sé que esta columna mide 7 centímetros. Hagámoslo con respecto a ese punto. Tenemos que, por un lado, el equilibrio, ¿cierto? Va a ser que, ya sabemos nosotros que la presión van a ser iguales en ambos puntos, ¿ya? Por lo tanto, en este punto, ¿qué tenemos? ¿Qué presión tenemos? Tenemos la presión en A, que está dentro de la tubería con agua, más
esta columna de fluido, que es agua. O sea, va a ser más el peso específico del agua por esos 5 centímetros. ¿Cierto? Y en el punto de acá, ¿cierto? En el punto horizontal, el otro, el de la derecha, vamos a tener la presión en B más la columna de aceite, ¿cierto? Porque esto recordemos que está lleno de aceite, y esto también es aceite para abajo. Por lo tanto, más el peso específico del aceite por esos 6 centímetros. Más la presión que ejerce el mercurio por esos 7 centímetros. ¿Estamos claros dónde viene esa columna 7 centímetros de mercurio, cierto? Sí, profe. Aquí tenemos nosotros 3 fluidos. Tenemos el agua en azul, el mercurio en negro y en rojo el aceite. Lo que nos falta aquí es el dato del peso específico del mercurio, que vamos a utilizar 133.100 newton metro cubo. ¿Ya? Por lo tanto, la presión en A, que es la que queremos determinar, va a ser igual a la presión en B, que la presión en B son 87 kilopascales, o sea, 87.000 pascales, más el peso específico del aceite, que es 9.016 por 0,06 metros, eso me va a dar pascales, más el peso específico del aceite, que es 133.100 por 0,07 metros, también pascales, menos, pasamos restando ahora el del agua, que va a ser 9.810 por 0,05, y eso me va a quedar en pascales. La presión en A, por lo tanto, al hacer esa sumatoria, me va a dar alrededor de 96.350 pascales. Esa sería la presión en A. Prueben utilizando la base como referencia. Van a llegar exactamente al mismo resultado. ¿Ya? ¿Alguna duda, chiquillos? Profe, ¿usted cómo sacó los pesos específicos? ¿O hay como una tabla para saber los pesos específicos? No se calculan, hay una tabla. Aquí de hecho se las dejé en la imagen. ¿Ya? Esta solamente la utilicé para determinar el peso específico del mercurio. Perdón, del aceite. El aceite SAE 30 aquí. Ay, no está el del mercurio. Utilicé el del SAE 10. Bueno, va a tener una pequeña variación, me equivoqué. Pensé que era la del 30 el 9016. Pero no importa. Pero esos datos siempre van dentro de los problemas, así que no se preocupen por ese tema. Los pesos específicos son datos conocidos que yo se los voy a dar siempre dentro de la información. ¿Ya? Ahora hay que estandarizar, pues, porque como les digo, todos los libros o toda la información entrega información, datos distintos. Nosotros vamos a estandarizar que el mercurio es 133.100 newton por metro cubo, el agua es 9.810, y en este caso, como les digo, cometí el error, utilicé 9.016 del SAE 3. No, ahí está bien, sí estaba. No sé por qué no me apareció recién. Ahí está, el 9.016 newton por metro cubo el del aceite. Aquí se me borró de alguna forma, pero ahí está, el 9.016 newton por metro cubo el del aceite. ¿Ya? Pero con eso no se mareen, o sea, eso siempre son datos. Aquí hay una tabla que muestra cómo es, digamos, la definición de presiones. Y yo le hablaba delante que existe la presión absoluta, ¿cierto?
que en este caso la presión absoluta considera la presión tanto relativa como presión atmosférica. Pero hay que realizar la diferencia que hay entre presión atmosférica estándar y presión atmosférica local, porque la presión atmosférica estándar es la que determinó Torricelli a nivel del mar, pero la presión atmosférica local depende del punto donde lo estén midiendo, ¿cierto? Porque la presión atmosférica es la columna de aire que hay sobre el punto. Entonces, si la tomamos en altura, vamos a tener una presión atmosférica. Hay un peso de la atmósfera que genera una presión en ese punto, pero va a ser distinta a nivel del mar. Por eso se le llama presión atmosférica local. ¿Ya? Y en este caso, la presión atmosférica estándar, fíjense que aquí dice que la presión atmosférica es 100.325 pascales. ¿Ya? Como les digo, depende de dónde se saque la información, va variando, en este caso el dato. No mucho, o sea, si alguno de ustedes utiliza 100.325 o 100.320, no es un problema, digamos. ¿Ya? Obviamente vamos a tratar de entregar siempre el dato en los ejercicios que realicen, pero es un tema numérico, o sea, no varía en nada el resultado final. Pero bajo esa premisa de que sea 100.325 pascales, la presión en bar es 1,013. Entonces fíjense cómo disminuye la cantidad de números, por así decirlo, ¿cierto? Al medir la presión en bar y no en pascales. Por eso es que se utiliza generalmente los bares y los PSI para medir presión. ¿Ya? O en este caso también los milímetros de mercurio, en este caso son 760. Y lo que calculamos nosotros recién, 10,34 metros de agua, columna de agua, o 10,33, que comúnmente es lo que se utiliza en ingeniería, en nuestro caso. Trae este otro ejemplo, lo voy a dejar planteado, que el problema dice, para una lectura manométrica, en A, allí hay un manómetro, ¿ya? Instalado en la superficie de este estanque que tiene distintos fluidos, en menos 0,18 kilogramos por centímetro al cuadrado. Fíjense que acá está trabajando no con newton por metro cuadrado, sino que con kilogramos por centímetro al cuadrado. Es una forma distinta de ver la unidad de presión nomás, ¿ya? Hay que determinar la elevación en las ramas, en estas ramas E, F y G, abierta de los piezómetros E, F y G, y B, la lectura del manómetro en U, que es el que está acá abajo, de mercurio de la figura 1.11. Se los dejo planteados para que me lo entreguen el próximo martes, máximo a las 12 de la noche, este problema, ¿ya? Para sumar unos puntitos para el taller 1, ¿ya? Para que con esto ya empiecen a ejercitarse con este tipo de ejercicio, busquen más ejercicio, hay bibliografía, les dejé 2 libros en el LMS, aparte del libro base que yo les comentaba, que el Bonifacio Fernández, que pesa mucho, no lo pude subir, pero está disponible en internet, para que puedan ir desarrollando problemas, ¿ya? Este ejercicio, háganlo y me lo envían el martes máximo a las 12 de la noche para poder sumar un poco de puntaje para el taller 1, ¿ya? Para que empiecen a ejercitar este fin de semana. Eso, con respecto a presiones. ¿Dudas, muchachos? Profe, en la imagen, o sea, en la segunda diapositiva hacia atrás, ¿qué significaba la succión? ¿O no es relevante para nosotros? No, la verdad es que esto es una forma de definición nomás de las presiones, ¿ya? Pero lo que dice es que entre el cero absoluto y la presión atmosférica local, generalmente se le denomina succión, porque son las presiones por bajo de la presión atmosférica. Si nosotros utilizamos como presión relativa, si estamos trabajando con presiones relativas, donde no consideras la presión atmosférica, ahí tú tienes presiones que son negativas, que de hecho, gracias por hacerme la acotación, porque particularmente este problema tiene presión negativa. Y eso es algo que nosotros no lo habíamos conversado. Yo les decía que en las redes de agua potable, las presiones atmosféricas que pueden haber en el exterior, ¿cierto? Una vez el agua entra a la tubería, va a experimentar presiones menores a la presión atmosférica. Y puede llegar incluso a producirse cavitación, que es lo que vimos en la clase anterior, que es cuando la presión absoluta alcanza los 2,4 metros columna de agua. La presión absoluta son 10,33 metros columna de agua. La presión atmosférica son 10,33 metros columna de agua. Y dentro de una tubería se pueden dar presiones menores. ¿Ya? Si trabajamos con presión absoluta,
antes de que se transforme en gas el agua, el límite son 2,4 metros columna de agua. Pero si trabajamos con presiones relativas, como consideramos que la presión atmosférica es cero, son presiones negativas. Cuando es analizamos con presión relativa, le van a dar presiones negativas. ¿Ya? Y ese es el caso que tenemos acá. Tenemos una presión negativa. ¿Ya? Eso con respecto a presiones. Ahora vamos a ver lo que son las fuerzas hidrostáticas, ¿cierto?, en cuerpos sumergidos. Nos quedan tres temas que ver, que son las fuerzas sobre superficies planas, fuerzas sobre superficies curvas y las fuerzas de empuje, fuerzas bollantes. ¿Ya? La fuerza sobre superficies planas, tenemos por ejemplo aquí el caso que se ve en la imagen de la derecha, de estas compuertas que son una estructura, en este caso, de defensa o de retención o de defensa fluvial. Esto está en una desembocadura que lo que hace es que el río, ¿cierto?, viene descargando el agua hacia el mar, pero cuando existen cuando suban las mareas, no suban por el río, ¿ya?, el agua de mar. Por lo tanto, estas compuertas generan ese trabajo de poder evitar que el agua de mar, ¿cierto?, para la alza de marea, comienzan a subir por el río aguas arriba. Y tenemos las imágenes de abajo que tenemos superficies curvas. Ya en el caso de la imagen de la izquierda inferior, tenemos compuertas que se abren de manera horizontal, ¿ya? Curvas, y en el caso de la derecha tenemos esta compuerta que es vertical, y que esa compuerta generalmente se utiliza en los vertederos de la central hidroeléctrica, o los embalses en general, y que permite la descarga a través del vertedero de los excedentes de agua. En el caso de las fuerzas de empuje, uno lo ve, por ejemplo, cuando están ustedes flotando en un iceberg, ¿cierto?, que también flota un cierto pedacito del iceberg que se ve en la superficie, pero como ustedes ya lo han visto, hay mucha parte del volumen del iceberg sumergido. ¿Ya? O un globo, o una pelota. Ustedes tratan de sumergir una pelota y sienten la fuerza que ejerce la presión sobre la pelota para sacarla a flote. Es cuando hablamos de fuerzas de empuje. Importantísimo en el análisis de estructura la fuerza de empuje. ¿Ya? Sobre todo cuando consideramos que existen las napas freáticas subterráneas que generan empuje sobre las estructuras. Pensemos también, por ejemplo, en el caso de un muro, como el que vimos en la clase anterior, ¿cierto?, para un embalse. Tenemos aquí nuestro nivel de agua, y por debajo el agua también pasa. Hay formas de evitar que pase, pero si suponemos que el agua pasa por debajo del muro, lo que va a producir es que la presión se está transmitiendo desde la superficie hasta acá abajo. Por lo tanto, aquí hay una presión que es esta columna de agua, ¿cierto?, que se está ejerciendo de manera vertical sobre el muro y lo está empujando. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos tipos de problemas. Aquí tenemos las superficies planas horizontales, como por ejemplo el efecto de la presión sobre el fondo de una piscina, o el efecto de la presión sobre la base de un muro, ¿ya?, en un embalse. Y tenemos las superficies planas inclinadas, que inclinadas puede ser que tenga una cierta pendiente, ¿cierto? Puede estar de manera, digamos, entre la vertical y la horizontal, o puede ser vertical. ¿Ya? Cuando hablamos de inclinada puede ser tanto vertical como puede ser con una cierta inclinación. ¿Ya? Por ejemplo, las compuertas. Entonces, si nosotros vemos de manera general una superficie plana inclinada como la de la figura, nosotros ahí estamos viendo una compuerta, ¿cierto? Suponemos que es una compuerta que está de esta forma. Inclinada. Y está inclinada, suponiendo que aquí, ¿cierto?, está la superficie libre del agua. Está inclinada con respecto a la superficie libre a un cierto ángulo.
Y si nosotros analizamos en una sección, ¿cierto?, de esta compuerta, vamos a sacar aquí un trocito, que va a ser este. Y nosotros vamos a analizar lo que está pasando en esa sección, ¿ya?, de compuerta. Y las presiones en este punto, nosotros tenemos aquí inicialmente una profundidad H y al final una profundidad, aquí media corrido esto, una profundidad H2, H1, H2. Por lo tanto, nosotros sabemos que la presión en ese punto, que va a ser la presión 1, va a tener una presión peso específico del agua por H1. Mientras que en el punto 2, al final de esta sección que estamos analizando de esta superficie, ¿cierto?, de esta compuerta, va a tener una presión 2 igual a peso específico del agua por H2. O sea, en estricto rigor, si nosotros analizamos esa sección, hacemos un zoom acá, vamos a tener aquí este trocito que estamos analizando, ¿cierto? Ya en el punto 1 tenemos una presión. Y en el punto 2, como aumenta la profundidad, vamos a tener una presión aún mayor. Por lo tanto, tenemos un diagrama de presiones que tiene esta forma, como un trapecio, ¿cierto? Donde aquí la presión es peso específico del agua por H1 y aquí la presión es peso específico del agua por H2. ¿Cómo se ve en la imagen? Ahora, nosotros lo estamos viendo desde el plano, ¿cierto?, digamos transversal. Estamos viendo la compuerta, pero si lo vemos en planta, esta compuerta, ¿cierto?, vista en planta, puede tener cualquier forma. Nosotros vimos acá anteriormente una compuerta que tiene una forma rectangular, otra que tiene, ¿cierto?, forma de un cilindro. Puede tener distintas formas. Por lo tanto, la manera general de ver esta compuerta es que tenga un espesor constante, pero la forma vista en planta, vista desde arriba, ¿cierto? Si yo la estoy mirando con un dron desde arriba, puede tener cualquier forma. Eso es para analizarlo de forma general, porque eso nos va a llevar a tener a ciertas conclusiones, que puede llevar a ser aplicable a cualquier tipo de forma que tenga, circular, cuadrada, rectangular, etc. ¿Ya? Entonces tenemos este diagrama de presión, y lo que nosotros sabemos con respecto a la fuerza que se genera gracias a esa presión, ¿cierto?, es que la dirección de esa fuerza es normal, es perpendicular a la superficie que estamos aplicando esa presión. Nosotros sabemos que esta presión, este diagrama de presión va a generar una fuerza, una magnitud de una fuerza, que va a estar aplicada sobre la superficie, ¿cierto? Y en cuanto a la magnitud, la presión, como bien nosotros lo acabamos de ver acá en el dibujo que hice, ¿cierto?, va a ir aumentando la presión a medida que vaya aumentando la profundidad. Por lo tanto, la magnitud de la presión va a ir aumentando conformemente la profundidad. Por lo que es necesario integrar para poder determinar una magnitud única de fuerza que se está ejerciendo sobre esta superficie. Pero muy distinto es determinar la magnitud y luego es determinar dónde se está ejerciendo esta magnitud. Porque nosotros, como bien sabemos, la fuerza se aplica de manera, o se grafica de manera puntual, ¿cierto? Por lo tanto, tiene una línea de acción. Y esa fuerza se va a aplicar sobre un punto. Por lo tanto, nosotros tenemos que determinar dos cosas. Por un lado, tenemos que determinar la magnitud de la fuerza, que es la integración de la presión por el diferencial del área. Y tenemos que determinar dónde se ubica esa fuerza, que va a ser el centro de presión. Entonces nosotros lo primero que tenemos que diferenciar acá es el centro de gravedad y el centro de presión, ¿cierto? El centro de gravedad va a estar ubicado, ¿cierto?, en el punto, por ejemplo, en una sección rectangular, va a estar ubicado en el punto central. Eso ustedes lo saben bien. O si fuese una circunferencia, esta superficie también estaría en el punto central. Ya si la superficie fuese irregular, obviamente, el centro de gravedad variaría. Eso ustedes lo saben bien. Sin embargo, el centro de presión
que es el punto donde se aplica la fuerza, no es el centro de gravedad, es distinto. Y el centro de presión siempre está por debajo del centro de gravedad. Entonces aquí lo primero que nosotros vamos a diferenciar para analizar esta superficie inclinada es que nosotros vamos a considerar primero que vamos a tener dos, digamos, dos diagramas, ¿ya? Que va a ser uno de vista desde el punto de vista general y otro punto de vista local, ¿ya? Que eso nos va a permitir a nosotros determinar las componentes de los de centro de gravedad, de esfuerzo, de presión, de profundidad que va a tener nuestro problema. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una primera forma, ¿cierto? De que se van a componer nuestros ejes, que va a ser, llamémoslo H. A nosotros no nos interesa aquí el eje horizontal con respecto a la superficie, porque en realidad, como ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿cierto? Nosotros no vamos a hacer ningún análisis con respecto a la presión en el eje horizontal, porque no hay variaciones. Solamente hay con respecto a la profundidad. Por lo tanto, lo único que nos interesa es que nosotros denominemos como H, ¿cierto? La profundidad a cualquier punto que estemos analizando de la sección por debajo de la superficie libre del agua o dependiendo del problema que sea. En este caso, como estamos viendo con superficie inclinada, vamos a trabajar siempre prácticamente con agua. Pero vamos a tener que tomar otra referencia para esto mismo, que ahí sí nosotros vamos a utilizar los ejes Y, X, y que va a tener la dirección, ¿cierto?, de la inclinación que tenga esta sección, esta superficie que estamos analizando. ¿Ya? Y en este caso nos va a servir porque lo que vamos a ver, voy a mover esto un poco, es la distancia que acá en el dibujo lo llama epsilon, ¿cierto? Y que eso va a ser la distancia, en este caso, que va a haber desde la superficie hasta, hasta esta sección, ¿cierto? Esta compuerta, por ejemplo, ¿cierto? Que está inclinada. Y la relación que va a existir entre epsilon, o pueden llamarlo I también, ¿ya? Como quieran, pueden llamarlo epsilon o I. Yo personalmente prefiero llamarlo I. Va a ser a través del ángulo. Y en este caso, H, o E mejor, va a ser igual a H dividido el seno del ángulo, que es el ángulo de inclinación que va a tener esta compuerta. ¿Ya? Ahora, si nosotros suponemos que en esta compuerta, ¿cierto?, el centro de gravedad se encuentra en ese punto, la profundidad, ¿cierto?, al centro de gravedad se va a denominar como HC sub CG, ¿cierto?, que es la profundidad del centro de gravedad. Pero en estricto rigor, la profundidad nosotros la vamos a tener que ir midiendo para distintos valores. Porque va a depender, lógicamente, cuando nosotros queramos calcular la fuerza y el punto de aplicación. La fuerza, la magnitud de la fuerza se va a determinar con respecto a el centro de gravedad y el punto de ubicación va a ser con respecto al centro de presión. Por eso es que vamos a tener distintos valores de H. Y es importante tener esa diferenciación. Ya, muchachos, lo vamos a dejar hasta acá. Continuamos el próximo miércoles. Vamos a retomar desde acá. Recuerden enviarme el ejercicio para el día martes. Y día miércoles seguimos con lo que es fuerza sobre superficies planas. ¿Dudas para cerrar? Una consulta, estas presiones que se generan, uno las puede ver también como una carga que va sobre esa estructura que es la compuerta. Es que claro, o sea, sobre esta superficie plana, usted lo que tiene aquí es una masa de agua que está por arriba. Una masa gigantesca de agua. O sea, en realidad no gigantesca, una masa variable de agua, digamos.
Por lo tanto, esa columna de agua que usted tiene va a ejercer una fuerza sobre la superficie, ¿cierto? Que es una fuerza de presión. Entonces es una carga. O sea, es como ustedes traten de meter una botella, ¿cierto?, de plástico, o vean un video que está, el otro día vi uno de hecho, de alguien que se sumerge con una botella de plástico, cómo empieza a bucear y cómo esa botella empieza a, digamos, a presionarse hacia sí misma, ¿ya? Y queda como una lámina finalmente de plástico. Entonces ahí ven cómo se está ejerciendo a medida que se va profundizando esta sección, va aumentando la presión y por lo tanto va aumentando la fuerza de presión que se está ejerciendo sobre ella. Es una carga. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta, chicos? Profe, la fórmula de peso específico, esa masa que se iguala por la gravedad, o sea, ese peso específico por perdón, la masa específica por la gravedad está en kilogramos solamente, ¿verdad? No es masa partido volumen. Peso específico es igual a masa específica por gravedad. ¿Eso? Sí, las unidades del peso, perdón, de la masa. Kilogramos por metro, perdón. Kilogramo dividido metro al cubo. Metro dividido segundo al cuadrado. En la multiplicación esto es kilogramo metro cubo por metro segundo al cuadrado. Kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado es Newton. newton. Esas son las unidades. Esto es masa específica, es la cantidad de masa por unidad de volumen. Este de acá abajo es peso específico, es el peso por unidad de volumen. Por eso se llama específico. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Profesor, Señorita Javiera. ¿el ejercicio lo tenemos que mandar al correo o subirlo a la LMS? No, al correo. Envíamelo al correo de la universidad, ¿no? Envíamelo al correo. Bueno, si tienen duda, alguna duda me preguntan al chat nomás ya, y yo se la respondo. Ya chicos, nos dejamos hasta acá. Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Consulta. ¿Hay cambio de actividad de hoy o no? En la tarde, ¿alguien sabe?